Hola, bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En el análisis económico, Aristides Hernández nos analiza el crecimiento económico de Panamá y su impacto en el desempleo. Panamá manejará más de 15 millones de contenedores con los nuevos puertos del canal. En Compliance, Fidel Gómez nos explica cómo el fraude alimenta el lavado de dinero. En tecnología, PayPal será billetera en ChatGPT. Y en Desde el Mercado, José González analiza los últimos acontecimientos en los mercados internacionales y sus repercusiones. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos de inmediato nuestro programa y tenemos con nosotros al economista Aristides Hernández, quien nos analizará el crecimiento económico versus el desempleo en el país. Aristides, bienvenido a Financiero News. Muchas gracias, Orlando. Hoy quiero tratar un tema muy particular y es la situación del empleo, y específicamente porque algunos lectores me han escrito sobre la preocupación de este tema, porque yo he estado hablando de la economía que está creciendo y la preocupación es válida. Tenemos un país que está creciendo, pero que no se ve en la generación de empleo. Y esto se ve explicado principalmente porque los sectores de la economía que están creciendo no son los que más empleo generan. Por ejemplo, ¿cuál es el sector de la economía que más crece en el país? El Canal de Panamá. Está creciendo por el 22% esta actividad. La carga en la autoridad, y sin embargo, por supuesto, este es un sector que no tiene un impacto grande en el empleo. Otro sector que está creciendo muy fuerte es el sector financiero, pero cuando usted lo analiza está creciendo por los préstamos que está haciendo el gobierno. Recordemos que a principio de la gestión gubernamental se aprobó que el gobierno incrementara el crédito a través de la banca local, a través del mercado local, y eso explica el crecimiento del sector financiero. Pero cuando usted analiza, por ejemplo, los préstamos hipotecarios, los préstamos a la construcción, se da cuenta que la tendencia es negativa, ¿no? Entonces, otros sectores que sí son los que generan empleo, como la construcción, el comercio, están creciendo realmente a niveles muy moderados, y eso en alguna manera no se ve reflejado en el empleo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un desempleo alto que el año pasado terminó por encima del 9% y una informalidad que estaba cerca del 50%. Entonces, ¿qué cifras existen para decir, bueno, qué está pasando en el mercado laboral? La única que existe es la contratación de trabajo que se registran en el Ministerio de Trabajo. Y lo que nos dice esta información es que de enero a julio, de forma acumulada, se redujo la contratación en aproximadamente 5%. Esto significa que este año es muy probable que aumente el desempleo y aumente la informalidad. ¿Cuáles son las expectativas o los retos que tenemos? Uno de los retos importantes es entender que el gobierno no va a ser el principal generador de empleo. ¿Por qué? Porque tiene una situación de las finanzas públicas bien compleja. Tanto así que en los próximos años él tiene que reducir el déficit fiscal, y eso significa menos deuda y menos capacidad de gasto. Así que no podemos poner las esperanzas del empleo en el gobierno. Lo otro que tenemos que estar claro es que el empleo tiene que venir por el sector privado, y eso significa, primero, fortalecer la inversión extranjera. Y una de las cosas que está afectando a la inversión extranjera directa es las listas grises. Las listas grises en las que tienen a Panamá, eso está afectando y por supuesto el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo, tiene que continuar haciendo esfuerzos por sacar a Panamá de la lista en la que lo tiene. El otro tema fundamental es centrar esfuerzo en impulsar el crecimiento de los sectores que más generan empleo, como la construcción. Ahí hay una buena noticia porque recientemente se restauró la ley de interés preferencial. En el sector agropecuario, que genera como el 16% de los empleos, esperemos que el tema del banano se estabilice, las exportaciones. En el turismo hay buenas señales, y donde sí hay preocupación es en el comercio,
y esto es porque el consumo se ha reducido. Se ha reducido precisamente porque hay una situación del mercado laboral afectada. Lo último que les comento es que, bueno, a pesar de toda la situación que hay en el país, vamos a estar creciendo este y el otro año entre 4,5 y 5%, son buenas noticias. Así que el reto que tenemos es generar empleo, generar políticas públicas que sean de un gran impacto en el empleo. Es un importante reto que tenemos como país. Gracias, Aristides. Avanzamos y le presentamos nuestro segmento de Marítimo y Logística. El Canal de Panamá planifica construir 2 puertos por $2.600 millones para que inicien operaciones en 2029. El plan prevé la construcción y concesión de 2 terminales, Corozal en el Pacífico y Telfers en el Atlántico, para aumentar la capacidad de movimiento de contenedores de 9.5 millones de unidades al año a 15 millones. El canal prevé invertir más de $8.500 millones en la próxima década para ampliar y diversificar su negocio. Entre los proyectos figura la construcción de los 2 puertos, un gasoducto y un nuevo embalse. La ACP pretende adjudicar los contratos para los nuevos puertos antes de finales de 2026. Los 5 principales puertos de Panamá están próximos al canal interoceánico y son operados por concesionarias de Estados Unidos, Taiwán, Hong Kong y Singapur. El proyecto se anuncia en medio del demorado proceso de venta de los puertos de Hutchison a la estadounidense BlackRock. El canal de 80 kilómetros, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, mueve el 5% del comercio marítimo mundial. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 81%, total del avance general que presenta la línea 3 del Metro de Panamá, según un reporte oficial de esa institución. La fase 2, correspondiente al tramo soterrado, alcanza ahora mismo el 42% de avance, mientras que el túnel bajo el Canal de Panamá llega al 53%. Se estima que la nueva línea permita el traslado de 500.000 personas que viven en el área oeste del país. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. En el mundo de hoy, los sobornos ya no se entregan en sobres. Se esconden en contratos, consultorías, influencers y criptomonedas. Son los kickbacks 3.0. Sobornos invisibles, difíciles de detectar, pero devastadores para cualquier organización. En un entorno empresarial cada vez más digital y global, las prácticas corruptas evolucionan con nuevas formas, nuevos actores y nuevas plataformas. Por eso MeThinkers te presenta este curso para que puedas detectarlos a tiempo y proteger tu empresa y credibilidad. Participa en el seminario, Formas modernas y sofisticadas de soborno. Aprende a identificar los nuevos riesgos, fortalecer tus controles y proteger tu reputación. Fecha, 26 de noviembre. Inversión, $75. Organiza, MeThinkers. Para más información llama al 394-6342 o escribe a info@methinkers.com. 4 horas que pueden cambiar tu manera de ver la corrupción. Inscríbete ahora y forma parte de la nueva generación de profesionales en cumplimiento. MeThinkers, formación que impulsa integridad. Avanzamos y ahora en nuestro segmento de compliance nos vamos hasta México, donde se encuentra Fidel Gómez, especialista en compliance. Fidel, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando. Hola, soy Fidel Gómez y hoy quiero contarte algo que muchas veces se ve por separado, pero en realidad está totalmente conectado: el fraude y el lavado de dinero. El fraude genera el dinero sucio y el lavado lo vuelve utilizable. Y cuando estos dos se juntan, el crimen organizado encuentra su mejor negocio. Imaginemos la cadena. Un grupo comete un fraude, una suplantación de identidad, una transferencia falsa, una factura inventada o una cuenta que se usa para mover dinero sin justificación. Ese dinero entra al sistema financiero y se mueve entre empresas fachadas, pasan por mulas financieras y finalmente se mezclan con operaciones normales.
Lo que parecía un simple error operativo, en realidad alimenta el lavado de dinero. Pero ¿cómo se detecta? Te dejo 5 señales que no fallan. 1. Pagos urgentes fuera de proceso, compresión o cambios de cuenta en el último minuto. 2. Beneficiarios nuevos recibiendo montos altos sin historial. 3. Cadenas de pagos entre empresas relacionadas con conceptos genéricos o repetitivos. 4. Clientes o proveedores con movimientos que no coinciden con su negocio. Y 5. Donaciones, préstamos o compras grandes a nombre de terceros sin respaldo claro. Si ves 2 o más de estas señales juntas, no es coincidencia, es un patrón. Pero, ¿qué puedes hacer? Te dejo 4 movimientos simples. 1. Verifica fuera del canal. Si algo parece urgente, detente. Llama tú y confirma con otra persona. 2. Listas blancas o tiempos de espera. Los nuevos beneficiarios no pueden recibir montos altos al instante. 3. Analiza la lógica de la transacción. No solo quién, sino qué está haciendo y si tiene sentido. Y 4. Monitorea en vivo. Activa alertas por comportamiento, no solo por montos o palabras clave. Cada área tiene un rol. El negocio valida el proceso. Las finanzas controlan las conciliaciones, tecnología protege los accesos y compliance conecta todo. Políticas, evidencias y reportes cuando toca. El objetivo no es frenar el negocio, sino evitar que el negocio sea utilizado para lavar dinero. El fraude es la chispa, el lavado es el motor. Si apagamos la chispa a tiempo, el motor no arranca. Y cuando un control evita un pago dudoso, no solo se salva el dinero, se protege a las personas, a la reputación y a la integridad del sistema financiero. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias, Orlando, y gracias a ustedes por acompañarme. Hasta pronto. Ahora entramos en nuestro segmento de finanzas personales y hoy Simón Navarro nos habla sobre educación financiera para MIPYMES. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando y televidentes. Hoy vamos a dar un tema bien interesante y es la educación financiera para MIPYMES. Importante, tu negocio no necesita más ventas. Lo que necesita es control financiero. Y vamos a hablar hoy sobre un tema interesante. El mito de vender más. ¿Por qué le hablo sobre el mito? Porque muchos emprendedores tienen la alerta de tener una buena idea y empiezan a plasmar esa idea en un negocio. Sin embargo, no se dan cuenta de muchos factores que tiene que haber en su entorno. No es vender simplemente, sino ver cuál es la verdadera diferencia que está en saber administrar lo que ya tienes. Muchas personas por mucho tiempo ahorran en su vida y cuando van a ver, ya es tarde porque no administraban bien su negocio. Hoy vamos a estar hablando sobre eso. ¿Y por qué la educación financiera es importante y te ayuda? Analiza tus precios y tus márgenes. Tienes que ver cuántos son tus márgenes y tus precios que estás utilizando en el momento. Controla tus gastos para que evites fugas. También es importante. Y lo más importante también es conocer tus verdaderas ganancias. Por otro lado, la clave del control financiero tiene varias aristas. Por ejemplo, cuánto puede invertir y cuánto puede hacerlo. Ese es un punto importante que tienes que tener como MIPYME. También cómo manejar su flujo de caja para anticipar los meses difíciles. Mucha gente se va en el gusto y cuando va a ver el tema ya que la deuda está encima y no puede hacer nada. ¿Qué gastos eliminar o qué reducir? También son importantes tomarlo en cuenta. Y también la importancia de llevar registros contables día a día con un contador idóneo. Esa claridad permite tomar decisiones importantes en tu vida, estratégicas sin improvisar. Entonces, como conclusión, les puedo decir lo siguiente. Educarse financieramente, en este caso, no significa ser un contador, sino ser un dueño consciente de los actos que estás haciendo dentro de tu empresa. También recuerda, un negocio sin educación financiera puede ser morir de éxito. Entonces, no se trata de vender más, sino de administrar mejor. Y cuando entiendes tus números exactamente cómo funciona, tu negocio crece con seguridad y propósito. Así que les dejo esta cápsula tan importante para los microempresarios y nos vemos con Orlando. Saludos. Gracias, Simón. Ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. En el mundo de hoy, los sobornos ya no se entregan en sobres. Se
se esconden en contratos, consultorías, influencers y criptomonedas. Son los kickbacks 3.0. Sobornos invisibles, difíciles de detectar, pero devastadores para cualquier organización. En un entorno empresarial cada vez más digital y global, las prácticas corruptas evolucionan con nuevas formas, nuevos actores y nuevas plataformas. Por eso MeThinkers te presenta este curso para que puedas detectarlos a tiempo y proteger tu empresa y credibilidad. Participa en el seminario, Formas modernas y sofisticadas de soborno. Aprende a identificar los nuevos riesgos, fortalecer tus controles y proteger tu reputación. Fecha, 26 de noviembre. Inversión, $75. Organiza, MeThinkers. Para más información llama al 394-6342 o escribe a info@methinkers.com. 4 horas que pueden cambiar tu manera de ver la corrupción. Inscríbete ahora y forma parte de la nueva generación de profesionales en cumplimiento. MeThinkers, formación que impulsa integridad. Seguimos con nuestro programa y hacemos contacto hasta Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde se encuentra el analista José González para conversar con nosotros hoy de lo que ocurre en los mercados internacionales. José, bienvenido a Financiero News. Encantado siempre, Orlando, estar con usted. José, vamos a empezar por preguntarte qué está pasando en los mercados con las acciones tecnológicas, que al parecer están en un eterno movimiento constante y ha hecho que el mercado se vuelva un poco volátil. Han entrado en un proceso de corrección, no solo las tecnológicas, sino las criptomonedas, en la medida que hay una percepción de incremento en el riesgo de los mercados. Ya hemos superado el récord de 35 días del cierre del gobierno que se había dado en la primera administración Trump, y la autoridad aeroportuaria de los Estados Unidos ha anunciado que ya va a empezar a cortar el 10% del flujo aéreo en 40 aeropuertos. Por otro lado, los indicadores de despidos en las grandes compañías han superado los 150.000 puestos, en un momento en que no tenemos indicadores de empleo por el cierre del gobierno. Y a pesar de que se espera un recorte más de las tasas de interés por parte de la Reserva a fin de año, hay una percepción generalizada en los analistas y operadores de mercados que el boom de inteligencia artificial podría haber alcanzado su pico, generando una situación de sobrevaloración en las acciones. Varios presidentes de los bancos de inversión más importantes, como JP Morgan y Goldman Sachs, lo han dejado saber en conferencias esta semana en los Estados Unidos, y eso ha causado esta corrección. Ahora, si las tasas de interés se recortan efectivamente antes del fin de año, si hay un acuerdo finalmente entre demócratas y republicanos que parece que se acerca lentamente para reabrir el gobierno, y si los indicadores de empleo formales no son tan malos como se intuyen, a pesar de que ya por lo que viene del año son más o menos negativos, los mercados podrían corregir. Y recordemos, Orlando, el ruido político. Las elecciones del martes 4 de noviembre en los Estados Unidos no solo le dieron al Partido Demócrata la alcaldía de Nueva York con un candidato demócrata socialista, sino las gobernaciones de New Jersey y Virginia, más la resolución 50 en California, que le agregan ruido político a este cóctel. Ahora, exactamente, es un cóctel porque se dio este tema de las elecciones en Nueva York. Está en estos momentos también el tema de la Corte Suprema de Justicia, que está próxima a fallar el tema de los aranceles, que también esto le provocaría a Estados Unidos costos millonarios si esto sale en contra del gobierno, porque tendría que devolverle dinero a las personas que ya pagaron los impuestos de ingreso. Todo este escenario, ¿cómo mantiene la administración Trump? Digamos que hasta septiembre se habían recolectado, procurado 155.000 millones de dólares en tarifas. La proyección es que hasta el año 30 podrían generar 3 trillones. Ahora ese dinero no existía, está en el Tesoro, y si se devuelve, a pesar de que el problema de devolverlo es, recuerdo, las tarifas se pagan cuando se desaduanan los bienes. Y el importador que las paga decide si descuenta en el costo del exportador o lo carga al consumidor final.
Si la Corte Suprema decide eliminar las tarifas y hay que devolver el dinero, lo recibe el importador y se lo devuelve ¿a quién? ¿Y cómo? ¿Quién compró el bien? Es decir, es un problema más complejo del que parece, pero la audiencia en la Corte Suprema al respecto ha dejado una sensación entre los analistas judiciales que la Corte podría fallar en contra de las tarifas. Y ese es uno de las piedras angulares de la política de la administración Trump, que lo afectaría políticamente, pero la incertidumbre va a seguir sumando esta incertidumbre que está afectando el sentimiento de los inversionistas y que genera esta volatilidad en los mercados. Y que ya aparentemente ni el recorte de las tasas de interés por la Reserva Federal está compensando, porque ya ha sido descontado ese recorte de las tasas por los inversionistas. Ahora, y bien, la economía tampoco es que anda muy bien en los Estados Unidos. Estamos hablando del desempleo que probablemente esté aumentando. Entonces, ¿cómo en ese escenario se va a manejar la administración Trump con todo esto que tiene en camino, que está explotando y además con situaciones políticas internas? La administración Trump no es una administración que funcione en base de políticas públicas. Es una administración política. En Estados Unidos hay una diferencia entre politics y policies, que en español no la tenemos, pero se define como política y políticas públicas. Es decir, afectado el discurso político, que es el que ha creado esta incertidumbre, hemos perdido un punto de crecimiento. El año pasado crecimos casi el 3%, este año deberíamos crecer 2% por las decisiones de la administración Trump, particularmente el de las tarifas y el fin de la desinflación. La inflación que había llegado a 2.4 ya está en 3%. Está afectando las tasas de descuento, el crecimiento, el consumo, más los recortes en el empleo de ciertas compañías, que están afectando las valoraciones de la compañía. Entonces, una compañía que parecía valorada en función de ciertos escenarios, pues ahora está sobrevalorada y es donde viene la volatilidad. Y eso es lo que le preocupa y ocupa al mercado más que si Trump tenga éxito o no en sus políticas, que a esta altura claramente no contribuyen con las mejores dinámicas económicas y financieras. Muchas gracias, José, por tu análisis siempre certero. Fue José González, Managing Partner de GSG Advisor, en nuestro segmento del mercado, y esperamos tenerte, José, en una próxima ocasión. Encantado, a la orden siempre. Avanzamos y ahora le presentamos nuestro segmento de tecnología. El gigante de los pagos digitales PayPal cerró un acuerdo con OpenAI para integrarse directamente en ChatGPT y convertirse en la primera billetera operativa dentro del asistente. La novedad permitirá consultar saldos, enviar dinero y completar pagos sin salir de la conversación. Para la industria, el movimiento marca un punto de inflexión. Los servicios financieros pasan del clic y la app al diálogo en lenguaje natural. Con esta jugada, PayPal busca ampliar su alcance, reforzar su marca en el terreno de la inteligencia artificial y abrir una nueva puerta a la banca conversacional. Hasta ahora, las billeteras funcionaban como aplicaciones independientes o integradas en comercios. La nueva capa conversacional elimina fricción. El usuario podrá escribir «envía $25» o «paga la suscripción» y ChatGPT gestionará la orden, validará datos y ejecutará la transacción. La implementación comenzará con funciones básicas dentro del ecosistema de PayPal y, de forma gradual, se extenderá a pagos en comercios compatibles. Analistas de medios de pago apuntan a dos efectos inmediatos: más frecuencia del uso por la inmediatez del chat y menor abandono de procesos, menos pasos, menos fricciones. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.